La educación multimodal en Venezuela, aspectos legales. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre una resolución, un acuerdo mediante el cual se dicta la normativa nacional de los sistemas multimodales de educación universitaria y educación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, formuladas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, específicamente en su organismo Consejo Nacional de Universidades. Comencemos por hacer una definición de lo que es el aprendizaje multimodal. El aprendizaje multimodal consiste en enseñar un concepto utilizando diversas formas de aprendizaje. Cada persona aprende de manera diferente y a veces puede parecer casi imposible encontrar un plan de estudio que funcione para todos. Allí es donde entra en juego el aprendizaje multimodal. Un sistema de educación multimodal permite agrupar los diferentes modelos educativos, en este caso, relacionados con los semipresenciales y los no presenciales, como son los modelos a distancia, los modelos abiertos y los modelos mixtos. La educación multimodal se enmarca en una concepción pedagógica constructivista y humanista del aprendizaje. La visión humanista pretende, por un lado, formar estudiantes con principios éticos, responsables, justos, equitativos, promoviendo la dimensión moral para el ejercicio ciudadano. Este primer aspecto tiene que ver con la parte presencial en cuanto a la formación del individuo. El sistema de educación multimodal es un sistema que engloba diferentes modalidades educativas como educación a distancia, educación mixta y otras, en los que se diluye las limitaciones de espacio y tiempo propias de una educación tradicional. En este caso, a través de diversos métodos y medios tecnológicos se desarrollan y propician procesos de aprendizaje y de enseñanza en circunstancias donde los estudiantes y la institución educativa fundamentalmente no coinciden en tiempo o lugar. En Venezuela, hasta hace poco, prácticamente 2 años aproximadamente, no se tenía bien claro cómo era la educación multimodal desde la perspectiva pues, institucional y gubernamental. Las universidades estaban de alguna manera limitadas a la posibilidad de desarrollar ese tipo de educación e incluso bastante limitadas en términos de la educación a distancia propiamente. No se permiten todavía, digamos, de manera clara y firme el desarrollo de una educación a distancia completa a nivel de pregrado y por supuesto, mucho menos a nivel de educación básica secundaria y de educación primaria. Sin embargo, a raíz de la situación que se presentó con la pandemia, el Ministerio de Educación, a través del Consejo Nacional de Universidades, comenzó a reflexionar y a ver las diferentes situaciones que se presentaron en aquellas instituciones que escasamente estaban preparadas para resolver el problema de la ausencia, de la no presencia de estudiantes y docentes en el instituto, en la universidad, y desarrollaron una normativa sobre la educación multimodal, cosa que no existía. O sea, la ley de educación y la ley de universidades no prevé, no tiene prácticamente ningún articulado específico que establezca con claridad qué hacer en los casos de eventualidades que impidan el acceso a la institución, que impidan la modalidad presencial. De manera que a raíz de esa normativa se ha producido, se va a producir un cambio importante en las universidades. Entonces vamos ahora a continuación a estudiar un poco qué es lo que dice esa normativa. Vamos a analizar algunos artículos, no los vamos a revisar todos. Ya ustedes lo tienen disponible, el decreto
lo tienen disponible en la página del curso y pueden leerlo con más calma. Por los momentos voy a tratar de comentar algunos de los artículos, quizás no necesariamente los más importantes, pero sí creo que los más significativos en cuanto a lo que a nosotros en esta etapa nos interesa. Bueno, entremos ahora a analizar un poco la normativa que promulgó el Consejo Nacional de Universidades. En el artículo 3 se establece claramente los principios que van a regular esta normativa. Dice textualmente: los sistemas multimodales de educación universitaria están sustentados en un modelo educativo de calidad, flexible, innovador y con alcance integral en lo ético, lo científico-académico, lo tecnológico, lo ambiental, lo intercultural, lo social, individual y profesional, en vinculación con las necesidades de formación de la población de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido a la garantía del derecho humano a la educación, enmarcado en el contexto de las transformaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y educativas impulsadas por el Estado venezolano y lo contenido en los planes de desarrollo de las instituciones de educación universitaria. Estos principios son bastante amplios, están claramente definidos y establecen, pues, básicamente la esencia de lo que debe ser tanto la educación presencial como lo que vas a hacer en este caso, lo que se define como educación multimodal. Bueno, la mayoría de los primeros artículos tienen que ver con las definiciones de los principios y conceptos básicos de lo que pretende esa normativa. Saltaremos entonces al artículo 7, donde ya sí comenzamos a entrar en materia de lo que sería la educación multimodal y la tecnología y el uso de la tecnología. Ya en el artículo 7 establece que en los programas de formación enmarcados en los sistemas multimodales de educación universitaria, en este caso, se hará uso de un amplio espectro de tecnologías y materiales, como herramientas de enseñanza, aprendizaje, participación y colaboración, con los cuales se pueda promover e impulsar de manera pertinente y apropiada las demandas y necesidades de desarrollo y formación según la realidad regional, nacional, local e institucional. En este caso, básicamente, donde habla de un amplio espectro de tecnología, obviamente no puede escapar el Internet y las nuevas tecnologías, digamos, multimedia. Ya aquí sí ya empieza a hacer un reconocimiento de lo que incluye la educación multimodal, como es la educación a distancia. Más adelante el mismo articulado establece que pueden contemplarse el uso con fines educativos de material impreso, servicios, aplicaciones, herramientas, dispositivos y equipos tecnológicos específicos, tecnologías de información y comunicación, tales como radio, televisión, dispositivos analógicos y digitales de almacenamiento de información, así como tecnología móvil para ser usada de manera síncrona o asíncrona, entre otros. Ya aquí sí, definitivamente, el concepto de educación a distancia está perfectamente definido e incluso remata el artículo diciendo el uso de manera sincrónica y de manera asincrónica del material de estudio, de la información que se vaya a manejar o a transmitir. De manera que esto cambia, digamos, la política previa a este articulado, en el cual pues estaba muy restringido el uso de la educación a distancia e incluso prácticamente no estaba permitida en su totalidad, sino que simplemente se manejaba como una educación semipresencial. Aquí prácticamente ya se está hablando de una educación a distancia completamente. Esto cambia de alguna manera el panorama y las posibilidades de impartir educación a distancia de manera 100%. Bueno, saltamos ahora al artículo 8. Este artículo establece que las instituciones de educación universitaria que deseen ofrecer programas de formación enmarcados
en los sistemas conducentes a grado, en los sistemas multimodales conducentes a grado, tramitarán ante la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Universidades, con base a la normativa sobre esa materia, la respectiva autorización del Consejo. No se podrá dar inicio a ningún programa de formación sin contar con la aprobación del Consejo Nacional de Universidades y la autorización del Ejecutivo Nacional. De manera que aquí queda claro que para desarrollar o establecer programas bajo la figura de multimodalidad se requiere una autorización previa. En el caso de la URBE, de la Universidad Rafael Belloso Chacín, precisamente estamos trabajando para cumplir con todos estos requisitos. Uno de ellos, que tiene que ver con el tipo de personal docente que puede participar en estos sistemas, esos requisitos los analizaremos más adelante en los próximos artículos. Bueno, llegamos al artículo 25. Este es un artículo muy importante porque va directamente dirigido al tipo de recurso humano, al tipo de docente que se requiere. Es un requisito que establecen las normas. Establece que para ejercer la docencia en educación universitaria en programas de formación mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, se requerirá, además de los requisitos previstos en la ley y en los reglamentos respectivos de la ley de universidades, etc., poseer estudios con certificados y o diplomas en el área de educación universitaria mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, que acredite su formación y experiencia para el desempeño académico en cualquiera de los ámbitos, digamos así, de las opciones pedagógicas multimodales que se ofrezcan. Es decir, entonces, que parte de lo que estamos haciendo en este momento con este diplomado es cumplir con ese requisito que, digamos, lo que pretende es que quienes trabajen en esta modalidad sean personas con la suficiente alcance, con el suficiente conocimiento, con la suficiente destreza en el manejo de las tecnologías, ¿verdad? En el manejo de las herramientas que se requieren para hablar de educación multimodal. Una precisamente, digamos, de las herramientas o de los elementos que se tienen que manejar es el entender cómo se desarrolla un curso en educación a distancia, cómo se diseña, cómo se monta en términos técnicos bajo el uso de tecnologías multimedia, que es muy importante. Es necesario que los docentes que trabajen en la modalidad multimodal, valga la redundancia, tengan ciertos conocimientos y ciertas destrezas con los aspectos multimodales desde el punto de vista de la elaboración de una presentación hasta incluso el diseño o la elaboración o la edición de un video que el docente pueda crear como material adicional al curso o como material de soporte, solamente adicional, sino como material de soporte de su curso. Esperemos pues que incluso esperemos que con este diplomado pues cubramos las expectativas que nos hemos planteado al respecto. Bueno, saltamos ahora al artículo 28 de las normas y establece que las instituciones de educación universitaria definirán lineamientos y orientaciones para la producción, evaluación continua y periódica de los recursos educativos utilizados y diseñados para los programas de educación universitaria mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Esto se hace con el propósito de realizar las actualizaciones y adaptaciones necesarias a fin de asegurar su calidad, adecuación y efectividad. Entonces aquí también establece claramente que todos los recursos que pueda tener la institución tienen que estar bien establecidos, tienen que ser adecuados, tienen que estar acordes a lo que representa la educación mediada por la multimodalidad. En el caso de no contar con estos recursos, obviamente no sería posible desarrollar sistemas multimodales si no hay una tecnología, de por medio. Eso ha quedado claro y está bien establecido y es lo que debemos de alguna manera ir trabajando
o lo que debe hacer una institución es trabajar todo esto en coordinación con los organismos académicos y los organismos administrativos tecnológicos de la organización para ofrecer un servicio adecuado. Bueno, hemos concluido nuestra presentación y quisiera recalcar la importancia de las normas estas que han sido aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades, ya que puede marcar un hito en lo que es la educación venezolana. El uso de las tecnologías de información es cada vez más, digamos, frecuente. Es una herramienta poderosa para soportar a la educación presencial. El simple hecho de que un docente dé su clase presencial y disponga de toda una tecnología multimedia y de internet para que entonces los estudiantes puedan repasar, puedan acceder a información dinámica en el momento y en el sitio que ellos quieran, de manera que hasta la misma clase que el profesor ha dictado pudiera ser grabada y colocada en una de estas páginas o plataformas educativas que existen. Más adelante en el diplomado ustedes tendrán la oportunidad de conocer específicamente algunas de estas plataformas. En el caso nuestro, la Universidad de la Urbe, utilizamos la plataforma Moodle, que es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. Millones y millones de usuarios que acceden a ella. Y ofrece una serie de herramientas que permiten la elaboración de clases, digamos así, a distancia, como esta que están ustedes viendo, y con mucha más potencialidad. Yo estoy utilizando apenas una parte de todos los recursos que ese tipo de plataformas ofrece. Pero el hecho es que podemos, si lo hacemos adecuadamente, disponer de una nueva forma de educar que amplía la potencialidad y amplía las posibilidades de que gente o personas o individuos que no han podido acceder a la educación por una u otra vía puedan ahora hacerlo. Posteriormente haremos una presentación ampliando un poquito más el horizonte de lo que puede ser la educación a distancia y tiene que ver con el metaverso. El metaverso está en una etapa incipiente, pero representa la virtualidad en la educación, representa el uso de los llamados avatares que le darían al alumno una enorme capacidad de visualizar y de entender todo lo que es el proceso de conocimientos que necesita adquirir, todo lo que le da, toda la facilidad que da la tridimensionalidad virtual, que representaría entonces un enorme avance, sería un avance, un nuevo salto, digamos así. Si bien la educación recibió un gran impulso desde el punto de vista de la aparición del Internet y de las tecnologías multimedia, también ahora con el uso del metaverso pudiéramos estar también en una nueva etapa de la educación con una enorme potencialidad de accesibilidad y de utilidad como herramienta para la educación a distancia.